Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de crisis y conflicto del siglo XX aquí por TLV1 y vamos a continuar con la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. Ya habíamos visto el desenlace de la batalla de Midway, que hubo un error. La batalla de Midway se da entre el 4 y el 7 de junio del 42 y no de julio. Bueno, suenan parecidos los 2 meses, sí. pero fíjense que si en Mar de Coral es en mayo, y Midway en junio, la necesidad que tenía el gran almirante Isoroku Yamamoto de apretar el acelerador para poder tener una batalla decisiva, y lamentablemente para Japón los cálculos salieron mal. El principal problema que le cae a Japón después de la derrota de Midway, hablando de la derrota por la pérdida de portaaviones, básicamente, porque en el resto del balance de pérdidas no fue tan demoledor como la pérdida de los portaaviones, era que Japón tenía que cambiar la táctica y la estrategia del Pacífico, porque ya quedaba disminuido en su poder aeronaval. Hemos dicho en el otro programa la importancia de que el teatro del Pacífico implicaba no tanto una serie de batallas navales, sino el uso de aviones y portaaviones, que era la base de la estrategia, y que después se dio tanto en el avance como en el retroceso con el llamado salto de rana, es decir, el salto de isla en isla, porque cada lugar que tenían que reconquistar después de los japoneses de la ocupación japonesa implicaba a su vez una sangría de todo, porque los japoneses resistían hasta el fin. Entonces tenían otra mentalidad de lucha, no era solamente un repliegue, el repliegue se producía al final. Pero esto sí cambió la estrategia japonesa, porque entonces los japoneses ya vieron perfectamente, primero y principal, que habían perdido la oportunidad de destruir la flota norteamericana con un golpe demoledor. Después, que se enfrentaban con una desproporción de medios impresionante, porque la capacidad de reposición y aumento de unidades navales, portaaviones y aviones norteamericanos era ya desproporcionada. Sí, era exponencial. En frente a Japón era exponencial. Capacidad, son diferencias abrumadoras. Sí. Ni hablar que Estados Unidos estaba abasteciendo simultáneamente al frente europeo también, así que era una desproporción tremenda. Tenía la inmensa ventaja, que le hemos dicho hasta cansarnos, y que no tenía ni siquiera un atentado dentro de su territorio, no digamos bombardeos, sino ni siquiera un atentado, ¿no? Sí, podía producir con impunidad de un estaba en guerra, pero internamente Estados Unidos estaba en la más profunda paz, salvo la gente que iba a la guerra. No estaba en el teatro de operaciones militares. Su territorio no sufría ninguna consecuencia de esa guerra. Midway fue un golpe tan grande en Japón que nadie quería decírselo al emperador. Y Yamamoto dijo: yo voy a presentar mis excusas al emperador. Habló con el emperador y se le ocultó la información de tal modo a la población que hasta el fin de la guerra hubo incluso mandos medios que no supieron lo que había ocurrido en Midway. Entonces, ¿cuál es la estrategia ahora para Yamamoto? Mientras estaba diseñando la estrategia, acordémonos que Tulagi, o sea, en las Islas Salomón, había sido tomado por el almirante Shimo en la campaña de Mar de Coral, como uno de los apéndices. Y ahí los japoneses habían construido un aeródromo típico de estilo pagoda, la central de mando, pero claro, un aeródromo en las Salomón era una pistola apuntando, digamos, a Australia y a Nueva Zelanda, con aviones de más o menos de radio de acción podían. Entonces los estadounidenses dijeron que había que apoderarse de ese aeródromo. Así que el motivo es la posesión de un aeródromo llamado, enseguida los norteamericanos en clave lo del Cactus Airfield, pero enseguida le ponen el aeródromo Henderson, que es el actual aeródromo de la ciudad de Honiara, que es la capital de la Salomón. Y creo que donde no llegó muy tardío el famoso COVID-19. Sí. Y conviene señalar que este archipiélago de las Islas Salomón es el archipiélago
que se llamó de Bismarck, cuando estuvo bajo administración alemana antes de la Primera Guerra, y que por supuesto fue, como su nombre lo dice, Guadalcanal, más español, de origen árabe, que hizo canal, y cuando uno ve el terreno allí, el terreno es pantanoso, tiene parte Guadal en árabe quiere decir pantano, ¿no? El canal del pantano, es un terreno pantanoso con tierra gredosa debajo, de las formaciones de este tipo de atolón, ¿no? Un atolón es una lengua de arena rodeada de un arrecife de coral que la protege y que la conserva a su vez, si no se perdería, y muchas veces tiene zonas pantanosas bajo el agua, bajo superficie. Y aquí se dio la batalla más larga, la Guerra del Pacífico, porque los norteamericanos desembarcan el 7 de agosto, fíjense qué rápido que es todo, ¿no? Sí. Perdón, la cito, casi diríamos una serie de batallas, ¿no es cierto? Sería comparable a Montecassino, que duró del 43 al 44, ¿no es cierto? Una serie de batallas. Lo que se llama Guadalcanal sería casi una campaña. Sí, pero además están las batallas navales y aeronavales y la batalla terrestre. Claro, exacto, Sí, por eso hay una sucesión. Sí, pero digamos, tomado en grupo el archipiélago, es la batalla hasta el 7 de febrero del 43, son 6 meses. Es un Stalingrado del este. un Stalingrado en el este, con distintas características, ¿no? También se lo ha llamado Verdún del Pacífico. Ajá, sí. Porque muy buenas comparaciones ha sido, por el desgaste ha sido claro, una sangría para ambos contendientes que, además, la toma fácil del aeródromo Henderson por parte de la primera división de Marines, el cuerpo de élite del famoso, legendario general Van de Grift, la hacen inmediatamente porque los japoneses tienen una guarnición muy reducida, de mecánicos, en fin, constructores. Entonces los japoneses tienen que recuperar el aeródromo. Claro. Y ahí empieza el desgaste en donde cada bando abastece a sus unidades. Entonces hay que mandar transportes, hay que mandar unidades rápidas, hay que ir con sus escoltas. Y se transforma en una guerra terrestre apoyada por naves y una guerra aeronaval también, digamos, ¿no? Y eso es por eso lo de Verdún, ¿no? El Verdún del Pacífico. Hay dos teatros de operación. Las 3 armas operan. Sí. Tierra, a mar y aire. Las tres fuerzas. Sí. Y en tierra están la división del ejército estadounidense, hay una división de ejército estadounidense, sobre todo promediando la batalla, y los Marines. Sí. Y por parte del Japón hay un ejército de 20.000 hombres. Consideramos nosotros, para la magnitud del Pacífico, lo importante, se ha dicho siempre, son las grandes flotas, las Task Force norteamericanas, las flotas combinadas, ¿no? Japonesas, porque 20.000 hombres son un poco más de una división alemana o 2 divisiones soviéticas. La batalla en Stalingrado hay 200.000 hombres peleando de cada bando. Claro. Ahí 20.000 hombres para Guadalcanal es una barbaridad. Claro, hay que ver la superficie de estos lugares. ¿No? El general Haruyoshi Yakutake es el comandante en jefe, el general Van de Grift, y luego Patch, a partir de octubre, es el comandante norteamericano. Está el almirante Turner y el almirante Gunichi Mikawa, que son los que están ahí, digamos, tratando de abastecer a cada uno de las fuerzas. Aquí se da a partir de ahora aquella famosa, digamos, famoso relato de que los japoneses eran muertos por centenares y venían centenares, porque la batalla es muy sangrienta en el río Matanikau, que está a un costado de Henderson, y el famoso Bloody Ridge, que es la colina, digamos, sangrienta que protege el aeródromo Henderson, que cambian un montón de veces de mano. Por ahí hay un ataque japonés nocturno que la toma, los norteamericanos la reconquistan de día, hay batallas continuas, y además hay un tercer enemigo que es la geografía, porque es horrible. Es horrible. Bueno, claro, todo ese teatro de operaciones de las islas contiguas a Nueva Guinea
Yo creo que hubo más bajas por malaria, Sí, por sí. enfermedades, por insectos, por alimaña de todo tipo, que por por bajas directas, ¿no? Sí, sí, sí. Porque la cantidad de muertos que hubo entre los soldados fue mayor proporción entre japoneses, por lo que vos señalabas, de que Sí, toda sí. la infraestructura de apoyo, de cuidado japonés era más deficiente que la norteamericana en ese sentido. Tenemos las pérdidas. Estados Unidos, 1.600 muertos, 4.200 heridos y 12.000 incapacitados por enfermedad. Japón, 14.000 muertos, 9.000 enfermos y exhaustos y 1.000 capturados. Sí, la proporción de muerte de capturados siempre era bajísima. Era muy baja. Generalmente sí. son heridos o inconscientes, Claro, los agarraron claro, inconscientes. claro. Sí, sí, no. El atolón de Taragua es una prueba. Fíjense Mueren, que- no, todos muertos, Sí, sí. menos los empleados coreanos que tenían, que bueno, eran empleados técnicos. Los únicos sobrevivientes orientales son coreanos. No hay un solo japonés vivo, salvo los que agarraron heridos. Bueno, por supuesto inconscientes, Sí, sí, pero sí, no hay ninguno vivo. Fíjense que hay increíble. 12.000 incapacitados en Estados Unidos, quiere decir que los enfermos recuperados han sido una enorme cantidad. Sí. Mientras que, sobre todo a partir de noviembre del 42, no llegaba material sanitario y tampoco comida y alimentos claro, a hubo- unidades japonesas. Claro. Por eso La hay 9.000 inanición afectó enfermos y esta exhaustos. zona y afectó la campaña de Nueva Guinea hacia Port Moresby. Tuvieron ese problema también. Tuvieron ese problema. Rabaul no recibía, Rabaul y la zona donde estaban los japoneses en las Islas Salomón o Nueva o Porque, Bismarck, claro, no los recibían. japoneses desembarcaron en la costa norte de la península extrema de Nueva Nueva Guinea. Guinea. Ahí estaba Por Rabaul. Moresby queda Claro. sobre la Sur, sobre costa sur. Australia. Tenían que atravesar esa zona del estrecho. Pura selva. Que con una selva tan maligna, espesa, que dice que las operaciones se demoraban allí incluso por pérdida, por desconocimiento, porque era una En selva. Birmania ocurre algo Y hubo, parecido. claro, inanición. Hubo muertes Sí, por por inanición inanición. allí. En Birmania Creo que también también. hubo en Birmania. Sí, lo hubo en Birmania, pero ahí hubo muertes por inanición. Porque la costa esta, aún, salvo la parte de Indonesia, ¿no? Y aún así, Nueva Guinea era un territorio controlado por las costas. Los ingleses o los holandeses los contenaban, se trasladaban de un punto al otro por la costa, no por adentro de la selva. porque Por eso hay todavía papúas, hay tribus, con la evangelización de esas tribus de los años 60, muchas de ellas, es decir, no entraban, no se metían en la selva. Era más un puesto estratégico que, es decir, de caucho, el caucho lo explotaban solamente los holandeses, y aún así, poco, porque tenían las otras islas que no había papúas, y además no era toda por eso no se podía pasar. Y murieron por inanición, es increíble eso, pero pasó, eso pasó. Sí, además, Fueron probablemente las condiciones más pésimas, peores de la guerra en materia de salubridad, porque se encontraron frente a infecciones. mosquitos con malaria, todo el mundo con Claro, malaria. y eso impedía que el hombre sostuviera las armas. Claro. ¿Cómo combatía un hombre que estaba desfalleciente? ¿no? Sí. Minute snake, que es como una liana, Sí. de 1 metro menos de largo, es una... Uy, sí. Una víbora muy delgada, sí, una Nada, víbora, una como serpiente. un cóbrido. Sí. Minute snake, serpiente del minuto. Mata en un minuto. Sí, es terrible Pica y por, un minuto por después está muerto. colapso neurológico. Sí, neurológico. Sí. Sí. Bueno, después 1.000 alimañas que provocaban infecciones. Si no hay ahí un desinfectante ahí a mano, se mueren de infección. Sí, o mutilados. Y eso, claro, imposible. Enfermedades Es un que combatiente menos. no Se se perdió las tenía piernas, menos experiencia más. directamente. Combatiente menos. Entonces, espera, vos estabas comentando la parte importante de que había un aeródromo que se cambió de polarizó. mano algunas veces, y cuando lo tenían los japoneses lo tenían que, digamos, que defender, entonces tenían que recibir los suministros. Cuando lo tenían los norteamericanos tenían que defenderlo y recibir los suministros. Entonces, a la noche, si lo tenían los
los norteamericanos, los japoneses, los buques pesados japoneses bombardeaban. Si lo tenían los japoneses, los buques pesados norteamericanos bombardeaban. Era esa selva de haber sido un desastre, también además de las alimañas, además de la enfermedad, además de todo, era continua la lluvia, tanto aérea como sobre todo de las unidades navales pesadas. Se pegaban al barro, al terreno, era una cosa espantosa, digamos, ¿no? Sí, sí. Y además, algunas de las batallas navales más grandes del Pacífico se dieron ahí, en sucesión. Porque ahí sí había contacto directo entre naves para impedir desembarcos. Para impedir desembarco. Claro, sí, sí. Digamos, el almirante Onuye, que estaba comandante en Rabaul, tenía que mandar continuamente suministros. Sí, sí. Al principio lo mandaron con barcos mercantes, pero los barcos mercantes eran presa fácil de los aviones norteamericanos. Todavía hoy en día hay algunos barcos mercantes grandes, totalmente oxidados, destruidos en las playas. Entonces empleaban destructores rápidos y de noche los japoneses. Lo llamaban el Expreso de Tokio, los norteamericanos, el Tokyo Express. Sí. Y los japoneses el expreso de la rata, digamos, más gráfico, porque era un desastre, ¿no? Digamos, ¿qué hacían? Tiraban bidones a la costa para que se acercaran las propias tropas japonesas, porque había que hacerlo muy rápido. A veces se podía desembarcar, pero otras veces se tiraban las cosas en la playa y se iban. Y el agua la llevaba. El agua la llevaba. Además el destructor llegaba hasta cierto punto, entonces después eran los buques, digamos, los barquitos del destructor o cadenas de humanas y lo mismo pasaba con los norteamericanos. Lo que pasa es que la cantidad de suministros y la calidad de suministro era cada vez mayor del lado de Estados Unidos a medida que pasaba, y uno lo ve en la evolución. Al principio los norteamericanos son los que sufren más y después son los japoneses los que sufren más. Sí, sí. La primera batalla naval es prácticamente un desastre comparable a Pearl Harbor para los Estados Unidos, que es la batalla de la isla de Savo. Sí, porque también yo vi que se hablaba de batalla de Savo 3, decían. Y Savo 3 es la de Tazafaronga, porque, otros le dicen la batalla del mar de Leuna, porque según otra la batalla del Iron Bottom, porque tanta cantidad de barcos de los dos bandos se hundieron, que está el libro de Ballard, muy bueno, de arqueología marina, donde están con un submarino, los va recorriendo y fotografiando, el mismo que del Titanic, ¿no? Sí, sí, sí. Y del Bismarck. Hizo el Midway y en Guadalcanal hizo, digamos, arqueología marina, muy interesante, pues recrea la batalla en base a las reliquias que hay, ¿no? Digamos, ahí abajo las han está lleno. conservado. El agua misma, Ahí en Oceanía hemos visto, ¿no?, las baterías y las cosas en las playas o en los arrecifes de coral salen, y a veces se ven aviones, como las aguas son muy claras, se ven aviones o restos de aviones ahí abajo. Y en la selva, las baterías antiaéreas. Bobcat está en la isla de Bora Bora. Bobcat está en Bora Bora, en el altonón del aeropuerto de Bora Bora, adentro de la selva, es muy chiquito, pero dentro de la selva están las baterías antiaéreas de Bobcat, de Puma, ¿no? Que era americana. El almirante Mikawa sabe que tiene una ventaja, que es sus tripulaciones, que también eso hay que decirlo, no es solo la aviación naval, las tripulaciones japonesas son también la pérdida cada vez mayor, pues son entrenadas expresamente para combatir de noche. No existen en los norteamericanos, confían además en el radar, pero no hay tripulaciones entrenadas para combate nocturno en Estados Unidos, ni en los aliados en general. ¿No? Ni tampoco en el eje occidental. Bueno, perdona, un detalle que los norteamericanos se vieron mal fue por el mayor progreso en la tecnología óptica de los japoneses, que eso pesó también en la parte militar. Se señalaba que si bien había una competencia de armas directas, pero los japoneses, no por nada, en la posguerra también desarrollaron sus capacidades, toda la parte óptica japonesa y incluso nocturna, tan buena como la SAIS. Era muy buena, sí. Era como la SAIS, digamos, o casi, ¿no? Como la SAIS en Alemania, sí. La SAIS en Alemania, sí. Ella es famosa, fue la mejor del mundo, ¿no? Sí, sí.
Mikawa está a cargo con el crucero pesado, son más cruceros enormes, Chokai, y la serie esta de cruceros interesante, porque con 7.500 toneladas, que siempre son 10.000 a plena carga, solamente había 2 ingleses de esa clase, que son el Exeter y el York, que son el famoso Kako, Aoba, Furutaka, Kirugasa. No sé si no señalo, o sea que redondear. Sí, estamos lo viste. Sí. Son cruceros que tienen 6 cañones de 8 pulgadas en 7.500 toneladas, como el Exeter, famoso, que peleó contra el Graf Spee, ¿no? Eso por el Tratado de Washington, cuando hubo que hacer modificaciones. Pero ¿qué pasa? El arma japonesa más importante es el famoso torpedo Long Lance, de 24 pulgadas. Es un torpedo enorme, pero además con aire comprimido. En Estados Unidos se había investigado el tema del aire comprimido y decían que era imposible propulsar un torpedo de esa manera con aire comprimido, con oxígeno líquido. Con oxígeno líquido. Es aire comprimido. Sí, bueno, era comprimido. Con oxígeno líquido, con un sistema de hélices de propulsión especial, y bueno, podían impactar a varios kilómetros de distancia, 10 más kilómetros de distancia. Esto, unido a buena óptica, pero sobre todo a la visión nocturna de los japoneses, hizo que el enfrentamiento fuera muy desigual. Que continuamos en el próximo bloque. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. El mundo detrás de las cortinas, la historia como instrumento de control de las masas, de Samuel Cruz. Un libro que desenmascara los mecanismos de control de las masas puestos en práctica por el Instituto Tavistock en la Segunda Guerra Mundial contra Alemania y contra la humanidad. Disponible en Argentina en editorial Cruz y Fierro. El mundo detrás de las cortinas, de Samuel Cruz. Es así que el 8 de agosto, que se da esta batalla nocturna, que es curioso, los destructores estadounidenses que guardan el estrecho entre Savo y la Isla Grande, Guadalcanal, tienen radar, pero no le dan importancia a lo que ven. Además, piensen ustedes que la onda radárica rebota en el atolón de una forma en uno y otro que es una confusión tremenda. Sí. Mikawa encabeza la formación con su crucero, con el Chokai, el crucero pesado,
¿Y qué hace? Ilumina el estrecho con los reflectores. Y están durmiendo los comandantes norteamericanos, sobre todo no están pensando, digamos, que qué es lo que va a ocurrir, que va a haber una fuerza de ataque en plena noche. Y largan una serie de torpedos y toda la artillería, todo lo que tienen. Allí los norteamericanos, hay también un crucero australiano, el Canberra, que es el que primero encaja las explosiones, y están el Quincy, el Vincennes, el Astoria. En pocos minutos van cayendo, digamos, los torpedos sobre cada uno de ellos, se van incendiando. El comandante del Chicago, que es el que está, son todos cruceros pesados, ¿no? Porque tienen nombres de ciudades. Es el que más, digamos, se da cuenta de la situación. Hace un contraataque. En el contraataque cae un cañonazo sobre el Chokai, justo en la torre de mando, pero no lo mata Mikawa. Pero Mikawa no puede, digamos, seguir manejando la situación como antes, y se retira dejando a los 5 cruceros incendiados y hundiéndose, con pérdidas mínimas, pérdida de un destructor. Por eso es al revés, la batalla de la isla de Savo no la dicen en Estados Unidos como es adecuadamente, porque claro, desembarcan en Guadalcanal e inmediatamente sufren semejante derrota naval. Entonces se oculta la información. Es lo mismo que pasa con Midway. La que pasa es que, claro, la opinión pública es distinta, digamos, se filtra. Creo que, por supuesto, el New York Times inmediatamente averigua la situación y pone el dedo en la llaga, de ahí tienen que blanquearlo. Pero el impacto psicológico es tan grande que es realmente, después de Pearl Harbor, es la mayor derrota naval de la historia de Estados Unidos. Es muy grave. 5 cruceros grandes hundidos. Digamos, 4 norteamericanos más el australiano, pero bueno, la derrota aliada es imponente. Por si esto fuera poco, 2 días después, un submarino japonés torpedea al Wasp, portaaviones norteamericano, no tan grande, pero que lo habían llamado urgente, porque estaba de escolta en el Atlántico, y lo hunde, se hunde el Wasp. O sea que las pérdidas navales compensan de algún modo las pérdidas japonesas en tierra. ¿Qué pasa? La capacidad de fuego del soldado norteamericano es mayor que la del soldado japonés porque tienen fusiles automáticos. También es mayor que la de los demás ejércitos. El M1 Garand tiene una capacidad de fuego mayor que los Mauser. ¿Cuál es la ventaja alemana? Que cada pelotón, que cada batallón y cada regimiento tiene una mayor cantidad de ametralladoras pesadas, que es lo que lo descompensa la situación. Digamos, por eso siempre está el temor de la ametralladora alemana donde está, y eso se ve hasta en series berretas que hemos visto, digamos, en televisión años atrás. Porque la cantidad de ametralladoras que lleva siempre un servidor y de morteros portátiles es mayor que en cualquier otra unidad enemiga. Mientras que a nivel de combate individual pueden tener más capacidad de fuego, incluso soviéticos con la Pepeshka. Pero claro, ante la ametralladora y el fuego de morteros, la más estratégica de infantería es la ametralladora. No hay ninguna duda, ¿no? La ametralladora japonesa es muy ligera, es de 6,5, pero claro, es muy portátil y además no hace ruido. No provoca tanto daño como una MG-42 o una Browning estadounidense, pero hiere y deja heridos. Tan es así que ahora es el calibre moderno, porque lo importante no es matar gente, sino dejarla fuera de combate. Dejarla fuera de combate, porque el que transportarla, ahí tienen que venir camilleros, o sea que por uno que está herido, se necesitan por 4 o 5. Bueno, 2 más por lo menos. Por lo mismo pasaba con las unidades navales, es una regla eso. Dentro de la lógica naval es preferible multiplicar los daños a la flota que
tratar de hundir un barco, porque un barco se hundió y bueno, ya no hay nada que hacer, mientras que averiara todo, barcos claro. averiados implican puertos y todo, y lo mismo pasa, claro, con heridas. Claro. Un barco hundido es un barco fuera de combate. 5 barcos averiados son 5 barcos fuera de combate, aunque ninguno se hunda. Este es el criterio, ¿no? Claro. Ese es el criterio. Claro, claro. Está claro. Por eso, en los ataques casi suicidas que se van a multiplicar a partir de ahora de los japoneses, que se van a ver mucho en Saipán, después en la campaña de las Marianas, en Taragua. Sí, después hablaremos en el futuro de la fuerza especial de ataque. El kamikaze, sino sacrificio de aviones para Sí, no. Proto-kamikaze. Proto-kamikaze. Lo que pasa que nos referimos que la infantería ataca en masa, ¿no?, a posiciones muy defendidas. Por eso tenemos que los asaltos son rechazados con grandes bajas, ¿no? Ahí en Bloody Ridge, digamos que es cerca de Henderson, el 14 de septiembre al perímetro marino hay 600 muertos japoneses y 100 marines. Está bien, si llegan los japoneses es terrible, porque más de una vez han ido con la katana, ¿no? El suboficial o el oficial. La katana. El asalto quien la maneja bien de un solo golpe te vuela la cabeza, ¿sabías, no? Sí, 23-25 de octubre, porque esto continuamente hay avances y retrocesos en la jungla, en el río Matanicao. Del 23 al 25 de octubre, 2.000 muertos japoneses en un avance. Piden más refuerzos los norteamericanos, viene la segunda división de Marines, y los japoneses piden más refuerzos y le tienen que dar, tienen nombre de ejército, pero son ejércitos de entre 10 y 20.000, hasta el 18, digamos, desde Rabaul les van enviando a través del expreso de Tokio con destructores, pero los bidones que llegan, de 1.200 bidones, porque tienen que tirarlos al agua si son atacados, porque si no se incendian, si hay bidones de combustible, se incendian. Entonces los tiran y 200 son recuperados de 1.200, un 20%, 400. Claro. Si bien ahí había una cierta distancia con Rabaul, pero ubiquemos, al norte de Nueva Guinea, ¿no?, en lo que sería el archipiélago entre el archipiélago de Bismarck y Salomón, está una isla que se llama Nueva Bretaña, donde que la capital, la ciudad es Rabaul. Ahí se peleó, pero ahí había sido ocupada por los japoneses ya. Rabaul fue ocupada por los japoneses. Era base japonesa. Era base japonesa. Al principio del 42. Era la principal base. Y era la principal base del cinturón más cercano a Australia. Por eso Yamamoto muere volviendo allí, es decir, tenían base japonesa. Muy grande, Yamamoto muere durante una inspección. Porque es la ciudad más importante y todo, si bien quedaba lejos de Port Moresby, pero desde ahí se conducía. En el 43 Rabaul llegó a tener 100.000 efectivos. Que MacArthur dice: yo no la ataco, la rodeo, la dejo, la bloqueo, los que se mueran de hambre, porque atacar a una base de 120.000 japoneses, claro, el costo hubiera sido altísimo. Entonces, claro, ese es el tema. Wake también fue dejada de lado. Por eso los japoneses mataron norteamericanos y civiles que trabajaban en Wake, porque no los pudieron alimentar. Ellos mismos no se podían alimentar. Hay muchos casos de muerte de prisioneros porque no hay comida. En muchos puntos del Pacífico ha ocurrido eso. Después han sido juzgados por crímenes de guerra, y es un crimen de guerra, pero la motivación no es matar porque sí, sino porque no hay de hambre. Claro, las islas estas no tienen más que allá de un puñado de cocos, no hay comida, y llevarla significa llevarla por agua con los riesgos y los ataques, ni siquiera por subterráneos, no se puede, es agua, son islas, eso hay que tenerlo en cuenta. A veces se olvida ese detalle logístico ligado a la geografía. La geografía impone límites o avances a la logística, ¿no? Y después, justamente con estas operaciones siempre son lo mismo, los destructores japoneses rápidos, escoltados por mayor cantidad o menor de buques según el caso, y ahí se juega, digamos, cada vez más unidades de un lado y del otro.
en octubre, los japoneses mandan un acorazado rápido, el Hiei, con varios destructores. Los norteamericanos están con el crucero Atlanta, pesado, y el Juneau, que es una ciudad de Alaska. Sí, Juneau, sí. Juneau sería la francesado, pero... Era la capital, sí. creo que... ¿Sí? O Anchorage, no, yo no. Fairbanks es la capital, Juneau. Sí. pero Juneau, Que es un crucero antiaéreo, o sea que tiene varias torres. Y ahí en el enfrentamiento, además hay lanchas torpederas, hay destructores, hay fuego amigo, porque en la confusión. Y ahí los norteamericanos pierden el crucero Atlanta y Juneau, y 3 destructores, y los japoneses el Hiei, y 3 destructores, imagínense, el incendio de esos 9 barcos, dicen los testigos que han quedado, era absolutamente dantesco. Un acorazado, 2 cruceros y varios destructores. Eran... Y la aparición, que no sé si perdón si lo mencionamos o no, se me olvidó, la aparición del Willkate, del avión norteamericano Willkate, que es, bueno, el Cero adaptado, por el incidente ese que no lo mencionamos, al menos al aire. El incidente del piloto japonés que se vio obligado a aterrizar en un islote, ¿no?, en las Aleutianas, y no quiso aterrizar en el agua porque sabía que en el agua eran minutos de vida por el frío, ¿no? Estamos en mares casi árticos, en mares árticos, y aterrizó, pero al aterrizar en la isla murió porque el avión capotó y se rompió la cabeza contra el tablero de mandos. No lo pudieron rescatar a tiempo los japoneses y llegaron los norteamericanos. Ahí tomaron el avión, eso fue algo increíble, tomaron el avión, se lo llevaron a Estados Unidos, lo estudiaron y ahí sacaron el Willkate. No, el Willkate ¿cuál es entonces? El Hellcat. El Hellcat, perdón, sí. quise decir el Hellcat. El gato del infierno. Sí. El otro era el gato salvaje. El otro Wildcat era el gato salvaje, este ya estaba ese, ¿no? El Wildcat era inferior al 0, el Hellcat es, en manos de un buen piloto lo supera al 0. Claro, exactamente. Y ese fue un 0 perfeccionado. Sí, con un motor más potente. Y ya en Guadalcanal aparecieron, ya estaban al final de Guadalcanal. Ahí es donde se dieron las llamadas 4 o 5 batallas sucesivas de Guadalcanal. Eran en realidad estas instancias donde se impedían desembarcos de tropas. Claro, el tema era que después está el encuentro de noviembre. Primero está el 26 de octubre el encuentro naval de Santa Cruz, ese es el más importante. Allí la tercera flota de nuestro siempre convidado vicealmirante Chuichi Nagumo. Que ya era almirante, creo, no sigue siendo vicealmirante, no. No, vicealmirante, yo creo ¿todavía que era? Sí, después va a ser almirante antes de Saipán. Pero yo creo que no lo promovían porque la verdad que no era muy bueno, digamos, no tenía mala suerte. Era muy valiente y se hizo muy decidido. Hizo el seppuku en Saipán, sobrevivió. Aquí que estaban los 2 grandes portaaviones ya reparados, Shokaku y Suikaku, que se habían salvado de Era rígido en la estrategia. Nagumo tenía el problema de que se rigidizaba en el plano táctico estratégico. O sea, él se rigidizaba, no tenía esa flexibilidad. Pero era algo así como el brazo derecho de Yamamoto, desde el punto de vista de que era el comandante de la parte portaaviones de la flota combinada. Comandante de los portaaviones, pero tenía esa rigidez que no la tenía Yamashita. Por ejemplo, Yamashita era un hombre de una gran flexibilidad táctico-estratégica, ¿no es cierto? O Kuribayashi, otros generales y otros almirales. O Mikawa, el japonés que se pone ataco de noche y me importan las órdenes. Sí, exactamente. En cambio, Nagumo tenía esa característica. Yamaguchi no, pero Nagumo sí, y eso le conspiraba en contra en estos casos por la rigidez. ¿No? Aquí el Shokaku y el Suikaku, que habían escapado de Midway porque habían sido averiados en Mar de Coral, con el suyo, otro crucero ligero, el Hiei, el Kirishima acorazado, Tsusuya Kumano, Tony Chikuma de cruceros pesados, crucero ligero Nagara y 12 destructores, más otra flota del almirante Kondo con el Junio, que era uno de los nuevos portaaviones japoneses. Sí. El Junio, Kongo, ¿no? Junio es, ¿no?
Junio, sí, Sí, Junio, sí. ¿sí? El Congo y el Haruna, acorazados, Atago, Takao, Chokai, Maya, Miyako y Haguro, y el crucero ligero Jinsu y 12 destructores. Piensen ustedes las flotas que se están enfrentando. La Task Force, la Fuerza de Tarea 61 del almirante Kincaid, con el Enterprise. El South Dakota, recién salido de los astilleros, acorazado. El Portland y el San Juan, 2 cruceros pesados, 8 destructores. La Task Force 17 del contraalmirante Murray, con el Hornet, el Northampton, el Pensacola, el San Diego, el Juno, que después nos va a ser, y 6 destructores. Todavía los japoneses tienen más barcos. Sí, todavía sí. Ahora, el gran batalla nudo de en esos Santa Cruz combates se concentró más que nada ya en noviembre, diciembre. Este del 26 de 42. octubre y en noviembre. En noviembre fueron los más intensos Claro. enfrentamientos, creo. Aquí ocurre lo mismo, ¿no? Todavía los pilotos navales japoneses pueden todavía más, ¿no? Claro, porque las operaciones ahí empezaron, vos recordabas la otra vez, en agosto aproximadamente. Yo tenía entendido que el epicentro de los mayores enfrentamientos había sido en noviembre y después, bueno, las operaciones se prolongaron hasta, ¿cuándo? Febrero, marzo del 43. Hasta el 7 de febrero del 43, sí. Febrero del 43, sí. Ahora, perdón, una parte anecdótica. ¿El famoso incidente de la torpedera de Kennedy fue por esa zona? pero es más adelante. Después. Sí, Es sí. más adelante el incidente de Sí, Kennedy. no. Creo que se llama en el 44. Porque, claro, 43. porque... 43 todavía. Sí. Claro, recordamos... Pero después de Taragua, en la segunda mitad del Sí, 40. por eso. más segunda adelante, mitad, sí. para no- Aquí el Hornet es hundido contra el Suikaku dañado, muy dañado. Ahora el tema, como bien dice Griffith, muy bueno el brigadier Griffith sobre el libro sobre Guadalcanal, es el mismo que hace el prólogo a la edición inglesa y después Huemul la sacó en castellano, La guerra de guerrilla de Mao Zedong. El brigadier Samuel Griffith, que peleó. Muy buen historiador militar. Griffith como... Sí, Samuel Griffith. Sí. Samuel Griffith. Aquí lo que dice Griffith dice, bueno, lo mismo, el Hornet se mantiene, le tiran, los norteamericanos tienen que terminar de hundir con 9 torpedos, ¿no? y el buque sigue. Sí. Vienen los destructores japoneses y le tiran 2 o 3 torpedos más y ahí se hunde. Ya ha hecho un derrelito y los norteamericanos se habían retirado, ¿no? Dice, el Enterprise recoge sus propios aviones, muchos del Hornet, ¿no? Tácticamente fue un stand-off, pero por tonelaje, digamos, se retiran las 2 flotas, pero por tonelaje otra vez los norteamericanos pierden más. Sí. ¿No? Pero Porque también dañan, dañan a Suikaku, que no puede volver. Lo que nosotros decimos, es importante no hundir el barco, sino ponerlo fuera de combate, que es la idea de los kamikazes. No hundieron tantos barcos, pero pusieron muchos barcos fuera de combate. Dice, la flota combinada retornó a Truk, los norteamericanos a las New Hébridas y a Numea. Pero lo más importante que Henderson Field no fue reabastecido, la guarnición japonesa que lo asediaba. En Nueva Caledonia, lo que no me acuerdo es si ocuparon directamente Nueva Caledonia o si tenían las autoridades francesas de Gaulle que decían que estaban aliados, porque Numea es Nueva Caledonia, ¿no? Sí. Por eso no me acuerdo ese detalle. Si en rigor de verdad estaba... Aquí dice, los japoneses perdieron 200 aviones, pero sobre todo 69 pilotos experimentados no retornaron. Siempre lo mismo, si nosotros vamos, ¿viste? A pesar de que en Japón se lo consideró un triunfo, y después 69 pilotos no era fácil reponer. Ahí está el tema, siempre lo mismo. Después está la batalla naval de acorazados, que es la única que se da en el Pacífico, acorazado contra acorazado, que es el Washington recién venido, un acorazado muy potente, contra el Kirishima, que como acorazado rápido es
menos blindado. Mirá, qué curioso, ¿no? Sí. Todo vuelve al punto este que hemos dicho tantas veces, pero que nunca hay que perderlo de vista. Los países llamados pobres, o sea, con menos recursos que estas superpotencias, tienen que hacer guerras rápidas y negociar. Rápidas y negociar, porque no, en la estrategia de los pobres no tienen los recursos detrás de la espalda como para seguir. Claro, el Kirishima, averiado por lanchas torpederes, fuego de destructores, no puede defenderse bien contra el Washington, que tire tiro dirigido por radar. Entonces, a pesar de que el combate es nocturno, ya ahora el radar ha mejorado, y con acorazados más pesados. Exactamente. Solamente un Yamato, un Kongo, o un Nagato puede enfrentarse a un Musashi, a unos clases Washington. Acorazados rápidos van perdiendo ahora. Tenían dos, el Yamato y el Musashi, los pesados. Sí, el Nagato y el Mutsu. El Mutsu, sí. Nagato y Mutsu. Sí. Otra cosa, nos adelantamos, en la bahía de Yokosuka, el Mutsu explota por deflagración de gases de la pólvora por mala ventilación. Se pierde un acorazado de 45.000 toneladas con 8 cañones de 16 por un accidente. Sí. Pero lo continuamos en el otro bloque. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. El mundo detrás de las cortinas, la historia como instrumento de control de las masas de Samuel Cruz. Un libro que desenmascara los mecanismos de control de las masas puestos en práctica por el Instituto Tavistock en la Segunda Guerra Mundial contra Alemania y contra la humanidad. Disponible en Argentina en editorial Cruz y Fierro. El mundo detrás de las cortinas, de Samuel Cruz. Bueno, como decíamos, en estas continuas batallas navales siempre por la defensa de los suministros de uno y otro lado, ninguna podía decirse que era una victoria japonesa o estadounidense, porque siempre había una cantidad de tonelaje y todo, levemente a favor de Japón, pero claro, volvemos por última vez a insistir en que cada comandante japonés se tenía que preguntar: ¿será repuesto mi barco si se hunde? En cambio, un comandante norteamericano sabía que iba a ser repuesto. Por más que ame su barco, no estoy diciendo de que no le importa. Digo que en el balance dice, bueno, me hundieron un crucero, viene el otro crucero. Claro.
Mira, esto lo hemos hablado, pero cabe repetirlo. Claro, digamos la historia oficial, por así decirlo, todo, ha siempre enfatizado sobre las derrotas multitudinarias japonesas, pero cuando uno va a los datos, las pérdidas, si bien eran superiores las japonesas a las norteamericanas, pero también la magnitud de pérdidas norteamericanas era muy alta. La clave está efectivamente en que la capacidad de reposición norteamericana eclipsaba automáticamente todo por la cantidad de aviones, incluso refuerzos de guerra. Cuando empezó la guerra, uno de los favores que Japón le hizo al eje, a Alemania y a Italia, fue que las tropas australianas que luchaban en el norte de África tuvieron que ser reclamadas urgente para volver a refrescarlo. Pero lo cierto es que el peso de la guerra naval recayó en Estados Unidos. Inglaterra ahí no pudo operar nada. Es más, Churchill creo que se excusó formalmente, sí quedó establecido después más tarde en la conferencia. No, hubo una conferencia bilateral en Quebec, que no fue la otra que hubo en el 44, donde creo que la clave fue esa, decir que el teatro del Pacífico marítimo no contaran con los ingleses porque los ingleses no tenían una capacidad táctica. No, además lo poco que tenían lo habían perdido en el mar de Java y en Trincomalee en la India. El Príncipe de Gales y el Repulse. Sí, exactamente. Perdieron el Hermes, perdieron el Dorsetshire, el Congo, no, perdieron. Lo que tenían en la zona lo perdieron, y además de la derrota de Singapur, que es una derrota terrible, eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso hay una cosa que hay que decirla, porque es verdad, que en el caso de Alemania y de Japón hay algo que los une. En igualdad de condiciones siempre ganan. Es decir, si tomamos la flota japonesa en igualdad de condiciones con la de los Estados Unidos, hablemos de la fábrica, paramos las dos fábricas y las enfrentamos, evidentemente gana Japón. Si enfrentamos a los alemanes con los ingleses en igualdad de condiciones, ganan los alemanes. No hablemos de los norteamericanos, pierden seguro. Y también los rusos. Es decir, esto hay que tener en cuenta, ¿no? Que si uno enfrenta al ejército alemán en igualdad de condiciones con los rusos, pierden los rusos. Con los ingleses pierden los ingleses. ¿Por Kennedy dice que poner de dólar, hombre, no sirve? No. Porque la capacidad operativa es lo que vale, y eso depende mucho del comandante, de la motivación y del lugar. Ahora, claro, la producción masiva termina por claro. La prueba es la última batalla naval, que es el 30 de noviembre del 42 en Tazafaronga. Sí. Que sería el Savo 3, ¿no? El Savo 3. La batalla del Savo, Tazafaronga. Tazafaronga, que está en el Iron Bottom, digamos, en el estrecho de hierro de tantos barcos que hay. Ahí se enfrenta Wright, el almirante Wright, 5 cruceros y 4 destructores, 5 cruceros pesados, contra el almirante Raizo Tanaka, que tiene 8 destructores que suministran bidones y comida. Fíjense que son 5 cruceros pesados, 5 cruceros pesados contra destructores solamente, ni siquiera hay cruceros ligeros. Iluminan los norteamericanos de noche y destruyen al primer destructor japonés, el Takanami, pero se da la alerta a todos los demás. ¿Qué hace el contraalmirante Tanaka? Hace una maniobra evasiva en donde pone a todos sus destructores, largan los bidones, digamos, largan todo al agua, y dispara 44 long lance contra los cruceros norteamericanos. El Pensacola, el Minneapolis, el cabeza de línea con Wright, con el almirante. Enseguida destruido e incendiado el buque insignia. El New Orleans, que viene atrás, lo mismo. Siempre en la proa, porque claro, venían y enganchan en la proa. Exacto. Y en la sala de máquinas, porque vienen de chanfle. También voló la proa por el combustible y las municiones. El Pensacola maniobra para no chocar, pero le alcanza un torpedo y se incendia la cubierta principal. El Honolulu es el único que a toda velocidad pasa y esquiva sin daños, y el Northampton, que no hace maniobras evasivas, encaja 2 torpedos en la sala de máquinas, se incendia de tal manera que no pueden parar el incendio y se hunde. Entonces, quiere decir que los 5 cruceros fueron puestos fuera de combate, uno hundido, contra un destructor hundido. Cuando llega a Nimitz esto,
Nimitz se agarra la cabeza. Claro, lógico. Dice, pero ¿cómo puede ser? Y la verdad... Aclará, por si alguien se olvidó, que el almirante Chester Nimitz es el comandante en jefe de la flota del Pacífico de Estados Unidos. Sí. Y Nimitz dice, bueno, pero acá lo que pasó es que hubo una mala maniobra. No la culpa directamente del almirante, lo culpan siempre, buscan un segundo, que es el comandante de los destructores norteamericanos, por no haber hecho la protección en pantalla. Sea como sea, no puede ser que pierdan un destructor los japoneses y algunos que otro averiado contra 5 cruceros puestos fuera de combate, todos pesados. ¿No? Entonces, en cambio, en tierra, como vemos, la capacidad mayor de fuego de Estados Unidos y el mayor aprovisionamiento, ya sea por aviones también de bimotores, etcétera, etcétera, es lo que hace que los japoneses tengan que retirarse. La Armada quiere retirarse, el ejército no quiere retirarse, pero al final prevalece el punto de vista de la Armada, tiene razón, dice, estamos sacrificando una cantidad enorme de barcos, por más que hundimos a los norteamericanos, para mantener una cosa que ya no está. El aeropuerto ya, primero que está inservible, porque está agujereado, puerto, está bien, los norteamericanos lo van a reparar pronto, de manera rápida, pues esto es una sangría, vamos a retirarnos. La retirada es en febrero del 43. Entre el 4 y el 7 de febrero del 43, 10.000 japoneses, muchos heridos, exhaustos, de todo, más los que quedaron, digamos, muertos de hambre incluso, literalmente muertos de inanición y de enfermedades. Los retiran a Rabaul. Y ahí los Estados Unidos tienen una base operativa que amenaza ya a ellos, a Rabaul y a las unidades japonesas que pueden atacar Australia. Muy cerca. La consecuencia va a ser también que los australianos hacen una ofensiva en Nueva Guinea muy grande, digamos, con apoyo norteamericano. Por eso había que mantener, en cierto modo, se quiebra el cinturón defensivo ese por el sur, el cinturón defensivo japonés. Que jamás en estas condiciones Australia lo hubiera logrado. Haciendo un balance de lo que hablábamos. Los japoneses no querían invadir Australia. Claro. Esto haciendo un balance de lo que hablábamos al principio de esto. Esto estableció el punto de inflexión ya, la analogía que se pasaba con la operación Barbarroja, que lo que esto había sería empezado, un Kursk, ahora hay que retirarse. Claro. Con batallas de Midway contención. Fue un Stalingrado y Guadalcanal fue un Kursk. Sí. Ahora, aquí se nota, en Tazafaronga, lo que se llama, no sé quién lo llamó, la estrategia de guerra de usura de Yamamoto. Me hundís un destructor, pero te pongo fuera de combate 5 cruceros. ¿Por qué? Porque todavía tengo unidades, tengo el torpedo que no lo tiene nadie, que es lo mejor que tengo, y unidades expertas, que cada vez tengo menos, tanto en el aire como en el mar. Sí, la capacidad de daño, porque aún en esta etapa, y que bueno, un poco después muere Yamamoto, pero todo el esfuerzo japonés estaba puesto al servicio de que si no se podía, que falló en Midway, producir una derrota para negociar, pero por lo menos una resistencia a ultranza para negociar, es decir, de una u otra manera se estaba buscando una forma de flexibilizar la posición norteamericana, que era la de la guerra total y la destrucción incondicional, porque en la conferencia de Casablanca, no sé si se había mencionado, se mencionó el eje, pero después se ratificó, no sé si en una de las conferencias en Quebec, se ratificó expresamente que la misma fórmula de rendición incondicional regía contra Japón, ¿no? Como diciendo, no se vaya a pensar de que haya una guerra, una paz por separada en el Pacífico, en el Extremo Oriente, en Europa. ¿Sí? En ese febrero y marzo lo que hace Yamamoto es bombardear, desde Rabaul y desde otras bases, por Moresby, Nueva Guinea, el propio Guadalcanal, digamos, con un sacrificio grande de bombarderos, porque ya la antiaérea y sobre todo los casos norteamericanos, pero era la forma de sostener un poquito. Y era el único, digamos, que realmente era temible, porque era un hombre... Después hubo críticas, que se hubiera hecho esto, se hubiera traído los portaaviones, en vez de atacar 4 hubieran sido los que estaban en las Aleutianas, pero bueno, digamos, con el diario del lunes todos mueven piezas. Y por eso, entonces, está la decisión de matar al almirante. Yo diría, ¿no es cierto?, que la muerte
del almirante, luego gran almirante, que sería como mariscal de la Marina, y Soroku Yamamoto es la última batalla de Guadalcanal, ¿no? Pues, digamos, agreguémosla como la perla de Guadalcanal, donde fue el 18 de abril, o sea, 18 de abril, sí, 2 meses después del retiro de Guadalcanal. Como una perla, ¿no? Siendo, claro, ¿qué pasa? El almirante Yamamoto, esto hay que decirlo, era el alma y sostén no solamente de la estrategia, sino era como el alma de la Marina Imperial japonesa, ¿o no es cierto? Yo creo que sí. El principal, sí, por el carisma. Por eso dije el alma. Jóvenes, era dorado. Era admirado desde los almirantes hasta los soldados. Esto sin ninguna duda. Era como el Yamato, como el buque insignia, el Yamato. Yamamoto era la figura insigne de la Marina, admirado por todos, y admirado inclusive una figura popular. Era una figura popular. Escuchado y respetado por el emperador, y respetado y escuchado también por el Estado Mayor de Guerra, tanto por los que querían seguir la guerra como los que querían de alguna manera arreglar una paz. Todos respetaban al almirante Yamamoto. Lo curioso es, a ver después vos que me des bien con precisión el dato, es que la decisión de matarlo es una decisión que se toma no en el alto mando norteamericano, sino en la cumbre del Estado. Porque por la decodificación del código púrpura sabían perfectamente que Yamamoto iba a visitar las unidades de Bougainville. Que iba a Bougainville, exactamente, que iba a ir a Bougainville desde Rabaul, y qué día entraba y salía de Rabaul. Tenían todos los movimientos. Con Ugaki, ¿no? Con su jefe de con Estado su Mayor. segundo, claro. Bueno, no nos olvidemos esto. Que Matsatomi Ugaki. Los norteamericanos lo llamaron Operación Venganza. Sí, por eso es lo que iba a decir. Invocando Pearl Harbor desde ya. También para las bombas atómicas dijeron Pearl Harbor, siguieron todo. Pero dejando de lado eso, estaba el hecho de que tenía una lógica. Yamamoto, aparte de su importancia, era un verdadero cerebro militar lo que estaba en Japón, diciendo. por eso quería señalar eso y señalar además como lo veían los japoneses. Acá hay un libro que yo cuya lectura recomiendo para quien le interese esto, que es Lucha y muerte de la aviación naval japonesa, escrita por un veterano, el capitán de fragata Masatake Okumiya, ¿no? y después un ingeniero naval, Jiro Horikoshi, que lo escribe en este libro. Pero acá lo importante es que Okumiya, que estaba este hombre que escribió este libro, estaba en el Estado Mayor de Yamamoto, no solo entendía perfectamente esto, que Yamamoto era el alma de la estrategia y del sostén de la Marina de Guerra japonesa, sino que también lo entendía el enemigo. Lo que queda como una cosa oscura, por eso dice Okumiya, que el almirante Yamamoto, su muerte se decidió en lugares oscuros que no respetan el honor de los ejércitos. Claro, si bien es un blanco militar legítimo, como era Rommel, había acá prurito, porque aquí lo que dice el biógrafo de Yamamoto, Edwin Hoyt, dice... Nimitz no quería esto. Dice, cuando la noticia llega al almirante Nimitz de que dónde va a ir, dice, ¿y qué hacemos? Él lo primero que hace es enviar el mensaje al almirante Halsey. Para digamos, no porque Halsey fuera superior, sino para consulta. Pero creo que Nimitz dijo, esto no es correcto. A ver, perdón. Por eso Halsey sugiere que Yamamoto sea emboscado. Ajá. Claro, pero perdona, creo que hubo una instancia previa. Cuando detectan el mensaje de una visita de un funcionario importante y todo, empieza toda una controversia sobre la deducción de si iba a ir ¿no? Yamamoto. Entonces hay una serie de dudas previas que demoran la decisión norteamericana, porque no saben ni incluso para identificar el avión, porque se hablaba de un grupo de aviones. Eran tres. Después ahí entonces vos decís que quien dispara es Halsey. Halsey, pero Halsey no puede decidir. No tiene, por eso dispara la Nimitz dice, le transfiere el mensaje al almirante Halsey. ¿Qué piensa? Halsey dice que Yamamoto debe ser ambassador, emboscado.
Pero no era la decisión que el almirante Nimitz sentía que tenía que tomar. La envía al almirante King, que es el comandante en jefe de la Armada de Estados Unidos, quien consulta con la inteligencia naval y le dan las mismas respuestas que Nimitz tenía de Halsey, emboscarlo. Pero King no se siente que tenga lugar esta orden de matar a un enemigo tan considerable, un comandante, y más en tiempo de guerra. Así que se la pasa al secretario de la Marina, Knox. Y el secretario piensa que esto no es una cuestión de la Marina, sino de alta política. Ninguno quiere firmar. Y se la pasa al presidente Roosevelt. Y es el presidente Roosevelt mismo de quien recibe el almirante Yamamoto su sentencia de muerte con los P-38, que son los aviones de gran radio de acción, dice. Cuando el almirante Yamamoto fue asesinado, es el único comandante de cualquier bando en la Segunda Guerra Mundial asesinado, ese joven, por orden directa de un jefe de gobierno. Bueno, ojo, que contra Rommel habían intentado lo mismo 3 veces. Un secuestro, también. Sí, un Ahora, secuestro desde si no el muerte. punto de vista De todos modos, dice esto acá, es como matar a, claro. qué sé yo, a Caite, le cobra como matar, ¿no? Al Estado Mayor. No, está bien, pero digamos, fríamente considerado, buscar matar un jefe enemigo en guerra no era un hecho... No, pero nadie quiso hacerse claro. cargo. Pero el tema era seguramente por las consecuencias políticas, porque Yamamoto era un hombre con como dijimos antes, con ambiciones políticas. Y en ese momento matar a Yamamoto significaba también ya terminar con toda posibilidad de alternativa de negociación. ¿Por qué? Porque llegado el momento se podía pensar que un hombre como Yamamoto, con influencia el que interna, iba a negociar podía y que conocía a los negociar. Estados también Unidos. estaba eso, ¿no? Que había un Pero por hombre que era eso negociador, no que quieren, el Claro. MAD dice, no, esto es una cuestión política. No, pero Claro, además, claro. además está el tema del honor. Yo creo que Nimitz o quien opina también por el honor, porque esto pesa sobre la balanza de las cosas, ¿no? Claro. Vos fíjate la conclusión de Okumiya, que cuestiona la política del Japón, de la continuación de la guerra o del inconveniente de haber declarado la guerra, y dice, sea cual sea el juicio de la historia, el almirante Yamamoto puede descansar tranquilo en su tumba. Por lo menos ha muerto a bordo de unos aviones de la aeronaval, cuya responsabilidad directa llevaba y a la que supo ser la más poderosa del mundo. Nunca se olvidará la extraordinaria personalidad de este hombre. Y que desde 1924... Lo encontraron ¿cómo lo encontraron? Con la katana, ¿no? Exactamente, el vicealmirante Ugaki, que era su segundo, y que después tiene una muerte heroica también al final de la guerra, terminada la guerra, que se actúa como kamikaze ya después de la rendición. El vicealmirante Ugaki lo vio como ardía el avión, se salvó por un milagro Ugaki, porque también estaban dudando cuál de los dos aviones era, podía estar Yamamoto en el otro, pero le pegaron al de Yamamoto. Ugaki también cayó, pero no murió en el otro avión, y la impresión que tuvieron era de un desgarramiento tremendo. No era una simple muerte lo de Yamamoto, significaba también una salida política, como dice acá. El tema de que hay que ponerse en la mentalidad japonesa, y sobre todo la mentalidad japonesa de estos momentos. Japón tenía un código que los demás países no lo tenían, que era el Bushido. Pero el Bushido no era simplemente un código militar de señores que se sientan en la mesa y discuten en la mesa de arena. Era un código espiritual también. El Bushido es una doctrina ligada al Shinto, convengamos ¿no? algo. No se puede esto negar, porque si uno niega esto no entiende la realidad última. No. La realidad última es que Yamamoto representaba eso. Por eso se lo mata. Pero por eso, acá, más allá del elogio de la personalidad y sobre todo el cerebro militar de Yamamoto, yo lo que veo importante es que la decisión, no se puede decir criminal o no, era matar a un general, un alto jefe enemigo, así que dentro de la ley de guerra estaba dentro de lo que podía pensarse, sino el hecho de las implicancias eventualmente políticas que podía tener. Porque esto, para mí, yo interpreté siempre que la muerte de Yamamoto, el operativo Venganza,
tenía también la finalidad política de decir, con esto se acaba toda posibilidad de Tiene que ver con la rendición una incondicional. conciliación con la Sí, por rendición supuesto, incondicional. eso era el elemento Porque más. Pero tenían un gran negociador, Claro. un gran negociador que era el príncipe Conoye, que había sido Ese ministro y de después reserva, volvió a hacerlo. Y era volvió el a hombre de hacerlo. Y reserva volvió a hacerlo. para Por eso, volverlo. Y después un detalle, la operación participaron 16, 18 P-36 casas. P-38. P-38. Line, sí. Casa bimotor, porque eran de gran radio de acción. No Claro, olvidemos de que porque ahí las distancias son Yamamoto grandes. se trasladaba, eran 2 bombarderos Sí. con 5 o 6 casas Sí, de sí, custodia. Y es fue toda una novela el tema de cómo los casas intentaron defenderlo. defenderlo, sí, sí. Y en definitiva el avión hizo como un aterrizaje forzoso por sobre la selva. copa de los Sí, no árabes se incendió, y se estrelló. Se estrelló. Por eso el Y él cadáver de fue- Yamamoto apareció aferrado a su sable, ¿no? Como han hecho en la Y película. con uniforme blanco, con que el blanco uniforme, es sí. color de luto. Ese color de luto, sí. Pero sí, él sí. venía de Ah, hacer qué curioso. una visita oficial. Hacía y 3-4 venía- días que estaba visitando. sí, Era sí, una sí. visita que hacía, pero lo encuentra una patrulla japonesa, Sí. va y lo va a rescatar al otro Sí, día, sí, sí. que es cuando lo encuentran Cuando lo ahí. cuento. Hay un solo caso que me parece a mí semejante, no es tan alta, digamos, la persona en cuanto a rango, pero sí es muy importante, en donde el mando político manda asesinarlo, que son los comandos contra Heydrich. Ah, sí. Contra Y Heydrich. Heydrich, porque sí. creo que ya sabía todo el tema de Canaris. Sí. Pero eso lo dejamos para otro para- programa, sí, porque hemos para otro terminado. programa. Muchas gracias. Ok.